Te contaré algo que me sucedió hace tiempo y hasta hoy no puedo olvidarlo. Es como si me hubiera pasado ayer. En mi infancia fui un niño muy feliz, en la que mis padres, pues, a pesar de las adversidades y luchas por tener una casa, ellos rentaban en lugares cercanos a otros familiares. Yo sufría de insomnio y por las madrugadas caminaba o hablaba solo sin alguna explicación. En una de esas rentas que hicieron mis padres, la casa en la que comenzamos a vivir era pequeña. Contaba con una sala, comedor pasillo, una habitación, su pequeño baño y una bodega al final del pasillo. Recuerdo que tenía como 7 u 8 años. Una vez por la noche, que eran las 2 de la madrugada, todo estaba a oscuras y apenas por unas rendijas de la ventana principal de la fachada, la luz de la calle reflejaba el interior. Yo dormí en una hamaca junto con mi papá. En una de esas recuerdo haber volteado a ver una pared que teníamos enfrente, y en él colgaba un reloj antiguo de péndulo, y cada hora ese reloj sonaba. Me quedé viendo cómo el péndulo se movía. En eso bajé la mirada y vi lo más horroroso que he visto en mi vida. Entre las sombras enfrente de este reloj estaba sentada una persona que daba el aspecto de ser un anciano o una anciana, pero vi a este ser de espaldas sentado en un pequeño sillón, y este con sus manos acomodadas a los costados del descansabrazos. Rasgaba el sillón con unas uñas, o tal vez eran unas garras. En ese momento mi cuerpo se petrificó y no podía mover ni un solo dedo, e incluso tampoco podía mover a mi papá, quien dormía a mi lado. Ni un grito podía emitir. La desesperación era tanta que mi cuerpo empezó a tener una combustión interna, ya que estaba caliente de tanto miedo y no podía hacer absolutamente nada. Tanto duré así en esa posición, viendo a ese ser de espaldas, que empezó a tocar de nuevo el reloj del péndulo. Al parecer ya había transcurrido una hora, y cuando empezaron a sonar las campanadas, esa cosa empezó a rasguñar más fuerte los descansabrazos, al unísono. En mi pensamiento de niño, y al poder moverme un poco, lo que hice fue taparme con las sábanas de cuerpo entero, cerrar los ojos e intentar dormir. Al día siguiente le conté todo a mis padres, y pues como era un niño, me mandaron por un tubo o simplemente no me creyeron. Pensaron que fue una pesadilla, pero yo sé que no fue ninguna alucinación o pesadilla, y estoy seguro de lo que vi. Al poco tiempo que sucedió esto, familiares de otros estados vinieron a visitarnos unos días y se quedaron a dormir en la pequeña casa. Ese día, como de costumbre, me desperté en la madrugada, pero esta vez sin voltear a ver aquel reloj. Pero al momento que abrí los ojos, vi una esfera oscura flotando debajo de la hamaca en la que dormía, y esta no emitía ningún sonido. Se iba hasta la bodega, que estaba al final del pasillo. Se escuchaba que revolvía las cosas y regresaba debajo de mí. Daba círculos, regresaba. Yo estaba muy sacado de onda y confundido, viendo esa cosa tan rara moverse. La verdad, no sentí que fuera malévola. Sin embargo, en varias repeticiones de ir a la bodega y regresar abajo de mi hamaca, en una de esas ya no regresó más a la bodega, y a los pocos segundos de haber visto que tampoco volviera abajo de mí, la hamaca reventó desde un extremo y me caí dando un fuerte golpe en la espalda, que hasta hoy, entrando a la etapa adulta, he tenido repercusiones. Al poco tiempo de que mis padres consiguieron su propia casa cerca de donde vivíamos, me dio por ir a visitar a mis vecinos de la cuadra, y me di cuenta que habían nuevos inquilinos en esa casa donde me sucedió aquella extraña experiencia, y me enteré que una familia pequeña, conformada por 3 personas, padre, madre e hija recién nacida, la cual tristemente murió al poco tiempo de empezar a vivir. Esto fue un golpe devastador para la familia, quien decidieron irse de esa casa.
Supe que la niña nació bien, pero después de una extraña enfermedad que los médicos no sabían qué era o cómo curarle. Eso terminó por acabar con su vida. Y la verdad me dio que pensar si algo tuvo que ver lo que vi en ese sitio. Y me da escalofríos que esa cosa de alguna manera haya hecho algo, o esas energías extrañas hayan causado aquella desgracia. La verdad es que nunca lo sabré, y no quiero averiguarlo. Esto me lo contó mi esposa. Fue algo que sucedió en el 92. Yo no sabía la historia completa, pero ya había hecho una investigación en esa casa como por ahí del 2005. Y no había tenido la oportunidad de saber toda la historia, lo que realmente había pasado. Pero da la casualidad y cuestiones del destino que me caso con ella, y me platicó que fue su tía a quien le pasó todo esto. Era 1992, en una casa ubicada en el centro de Jiménez, Chihuahua. Una señora vivía con sus 3 hijos, uno de ellos recién nacido. Antiguamente esa casa era una dulcería, en el primer piso, y la señora vivía en el piso de arriba. Era una casa ya vieja y de estilo colonial. Algo característico era que tenían una fuente en el patio. Un suceso muy extraño y realmente terrorífico es que ellos estaban acostumbrados a ver a un niño. Los espiaba por las puertas. Cuando se estaban bañando se asomaba, o a veces, por la parte del patio ellos lo veían en la fuente, que estaba sentado volteando hacia el interior de la casa, a la parte de arriba. Una noche sucedió algo muy espeluznante. Mientras ellos estaban durmiendo, la señora y sus 2 hijos ya grandes, junto con su pequeño recién nacido, todos estaban durmiendo en una misma cama. La señora despertó en la madrugada y se dio cuenta que su bebé no se encontraba. Encendieron la luz y empezaron a buscarlo en todos los lugares de la casa. Pasados unos minutos y ya al borde de la desesperación, el bebé no aparecía. Pero de pronto se escuchó que el niño empezó a llorar y se dieron cuenta que estaba en la parte de arriba de un closet bastante grande. Se preguntaban quién lo había subido, pero nunca averiguaron qué fue lo que pasó. Todo esto va porque aquella investigación que hicimos en el 2005 pudimos captar una psicofonía y es el audio que te voy a mandar. Hicimos varias preguntas, recorrimos las habitaciones de arriba y tengo que mencionar que era un espacio muy amplio, muy grande. Todo el piso de arriba era de madera. Veníamos bajando las escaleras. El director del grupo iba adelante. Yo me encontraba atrás de él con una grabadora. En medio venía otro compañero que en paz descanse. Y hasta atrás venía uno de mis primos con otra grabadora. Seguimos al jefe y no escuchamos ni vimos nada raro, hasta que revisamos las grabaciones de audio por completo. La sorpresa fue que nada más en la grabadora que iba en medio logró captar algo, y estábamos hablando que eran escalones completos que nos separaban. Lo que se puede escuchar es la voz de un niño que dice ayúdenme o algo así. Te mando el audio para que lo escuches y saques tus conclusiones. Se grabó al realizar una investigación en una vieja casa en la zona centro de Jiménez, muy cerca de la conocida tienda de Electra. En esa ocasión, se colocaron 3 grabadoras, una de ellas algo alejada del grupo, haciéndose necesario dejarla activada grabando, por lo que se escuchan las voces de los que ahí participamos, en especial la de su servidor, que para captar la atención
Y esta siguiente historia que te voy a contar sucedió también aquí en Jiménez, Chihuahua. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que les pasó, pues fue específicamente un ingeniero de aquí de la ciudad. Fue aproximadamente en el año 2003. Nos platicó de un trabajo que había conseguido en Chihuahua, a cargo de una obra que estaba realizando la ciudad. Estuvo viviendo un tiempo en un hotel, pero la obra iba a llevar bastante tiempo, así que decidió llevarse a su familia. Rentar una casa en la calle Allende y la otra recuerdo que se llamaba Acosta y Plata. Sin más problemas rentó la casa, y lo primero que se llevaron fueron los colchones, una cama y una televisión, porque la mudanza iba a llegar al otro día. Llegaron, acomodaron sus pertenencias, y pasado un rato se les hizo tarde y decidieron ir a comer a un lugar muy bueno donde vendían tacos. Y algo importante que recuerda es que él apagó todas las luces de la casa. Me contó que comieron y duraron más de una hora fuera. Cuando regresaron, se dieron cuenta que habían dos luces encendidas, la de enfrente que era el recibidor y la de un cuarto que estaba hasta el fondo. Me contó que cuando bajó del carro le dijo a su familia que lo esperaran, pues sospechaba que alguien se había metido. Lo que hizo fue agarrar un palo para su defensa. Entró a la casa y empezó a caminar. Era una casa muy larga, una recámara, luego otro un lado y otra. Así fue revisando una por una. Y ya desde ese momento tenía un muy mal presentimiento. Sentí el ambiente muy pesado, como si hubiese alguien ahí. Llegó al último cuarto y al abrir la puerta, había una mecedora con un señor sentado que se movía atrás y adelante. Estaba con la mirada fija a la ventana. Y ahora que te estoy contando esto, hasta se me puso la piel chinita. Él me cuenta que este señor de la mecedora le dijo: "Bienvenidos, los estábamos esperando". En eso la mecedora se levantó y se volteó. Esto mientras esa persona, lo que sea que fuese, estaba sonriendo. Salió corriendo de la casa y mientras lo hacía, las puertas se iban cerrando. Logró salir y cerró la puerta para ya no volver a entrar. Después de un tiempo mandó a otra persona para buscar sus cosas, pues por nada pasaré otro minuto ahí. Y te puedo decir que esa casa ha estado abandonado por mucho tiempo, más de 10 años, pues era un antiguo panteón, toda esa parte lo que es el Parque Infantil de Jiménez. Otra persona que estuvo viviendo ahí nos platicó algo muy rápido, pero bastante terrorífico, y es que él tenía un consultorio. Cada vez que se iba, y al otro día que regresaba, todas sus cosas estaban tiradas. Hasta que un día, ya realmente harto de la situación, le empezaron a aventar los libros que se encontraban en el suelo, y de esa forma lo sacaron de la casa. Pues es más que evidente las presencias hostiles y todo tipo de energía maligna que se encuentra concentrada en ese lugar. Y esta última historia es algo que le pasó a mi jefe junto a su primo, cuando yo trabajaba en la radio, pues él tiene una cicatriz muy grande en la panza y su primo en la espalda. Y mi jefe me contó cómo fue la situación. Mi primo y yo trabajábamos en lo que era la ciudad de Parral y Jiménez. Éramos locutores, y un fin de semana que nos tocó puente, o un lunes libre, decidimos ir a nuestro pueblo y agarramos la carretera que conecta Parral con Vicente Guerrero. Había una parte de la carretera donde hay muchos accidentes. Estábamos por pasarla sin problemas, y antes de llegar, de mi lado derecho había una pendiente muy empinada y en eso vemos que un perro venía corriendo desde la pendiente hacia la carretera. En eso le digo a mi primo que le baje la velocidad para no atropellarlo. Le bajó la velocidad y vemos al perro que viene corriendo. Y ante nuestros ojos, ese animal se para en dos patas. Vamos pasando a un lado de él y era una persona. Se voltea y nos sonríe de una manera tan tétrica y espantosa. Enseguida mi primo le aceleró a fondo,
Pasamos unos cerros y llegamos a una línea recta. Y ahí estaba esa persona, en medio de la carretera, con su sonrisa tan macabra. Mi primo me volteó a ver y dio el volantazo. Inevitablemente el vehículo se volcó. Estuvimos internados y graves mucho tiempo, sobre todo mi primo, pues él sufrió varias fracturas de la costilla, así que lo tenían en terapia intensiva y también le tuvieron que poner plástico en los intestinos. Y desde eso, cada vez que vamos a nuestro pueblo, evitamos a toda costa pasar por esa parte, pues ya somos varios que coincidimos, que hemos visto a esa persona, y al parecer todos esos accidentes son provocados por esa maligna entidad. Mira, es una historia muy rara. La verdad no sé si sea paranormal, pues no tiene ritos satánicos, zonas intestinales, zombies, demonios, vampiros ni nada de eso. Simplemente es una situación la cual ya se presentó conmigo unas 3 veces, en 2 lugares diferentes. Las primeras veces fueron aquí en mi casa, y la última ocasión fue en una casa de mis papás en el municipio de Sibalchén. Te digo esto para que no creas que es alguna historia que salió de alguna creepypasta o de un video por ahí, porque es un hecho que físicamente no le encuentro lógica ni explicación. Hace como 15 años que llegamos a vivir donde sigo actualmente. Era un terreno, un solar. Solamente contaba con una pequeña construcción. Era parecido a una bodega con unas divisiones no muy bien hechas y con láminas de asbesto. La primera pieza era una pequeña sala muy austera, siguiendo con una habitación y una cocina, todo realmente justo para vivir. Recuerdo que para ir al baño teníamos que salir. Entre la pared y la cocina se encontraba la puerta, de esas de herrería muy pesada y viejísima, que chillaban a la hora de abrirlo. Al lado había un ventanal de persiana igualmente de herrería muy pesado y antiguo. En ese tiempo mi hermana y yo íbamos a la secundaria. Ella salía como eso de las 8 de la noche. Mi mamá es muy religiosa y en esa ocasión iba a la iglesia 1 hora antes de que saliera mi hermana para ir a buscarla y regresar juntas, por lo que a partir de las 6 en adelante yo me encontraba completamente solo. Uno de estos días, que ya estaban a punto de dar las 7 de la noche, me estaba bañando, a lo que mi mamá iba a salir. Me comentó que me dejaba comida en la mesa para que cene y me acueste. Tengo que aclarar que mi baño igualmente era muy austero, con láminas de asbesto, por lo que los frutos de los árboles de los vecinos, guaya, limón o zapote, que caían encima hacían bastante ruido. Parecía que tiraban piedras. Justo cuando terminaba de bañarme, escuché un ruido muy fuerte y enseguida supe que la puerta para entrar a la cocina se había cerrado, por lo que enseguida pensé en brincar la barda con los vecinos para ir a buscar la llave con mi madre, pues en ese tiempo no habían celulares ni nada de eso para comunicarme de forma inmediata. Al salir del baño colgué mi toalla, avancé para la puerta y ahí se encontraban mis mascotas, una pareja de rottweilers que miraban fijamente a la puerta en un tono defensivo, pues mostraban sus colmillos como si estuvieran a punto de atacar a alguien. En eso le hablé a la perrita: Chiquis, ven aquí, pero ella me ignoró por completo y siguió viendo hacia la puerta. Yo la verdad, como no creo en nada de fantasmas ni en esas cosas, así que entré a la cocina sin temor alguno. Al intentar encender la luz, me di cuenta que no había energía eléctrica. En eso volteo hacia la mesa y lo que pude ver es que efectivamente había un plato de comida, que supuse es el que me dejó mi madre, pero había algo extraño, y es que el plato estaba boca abajo y los platanitos fritos en el suelo. Obviamente mi reacción fue de sorpresa y enseguida pensé que se había caído del tortillero a la mesa, pero en mi lógica quizás un poco inocente, es que si mi madre puso mal el plato encima del tortillero,
los platanitos hubiesen caído en la mesa, porque no tenía sentido que el plato rodara hasta la orilla, tirara los plátanos y regresara en medio de la mesa boca abajo, donde se encontraba el tortillero. Y creo que eso, físicamente, alguien lo tuvo que haber hecho. Algo confundido y sin respuesta inmediata, me fui al cuarto al lado para verificar la luz, y ahí sí contaba con energía eléctrica, pero me seguía preguntando qué chingado pasó aquí. Sin más me dispuse a levantar la comida, hacerla pedacitos y dársela a mis perros, pero ellos tampoco la quisieron, y enseguida se fueron a refugiar a un árbol de mango, en lo que ahora es mi garage. Cabe mencionar que nunca había pasado algo raro en mi casa, de que te espanten en la noche o que escuches que te hablen, nada de eso. Este acontecimiento no se lo conté a mi madre, pues no lo consideré importante. Pasó el tiempo, como unos 5 años, y se construyó mi casa como actualmente está. La sala, el garage, comedor ya bien hechos, el cuarto que ya estaba se convirtió en una cocina, y la salita en un cuarto de huéspedes, la cocina en el área de lavado, un segundo piso y demás cambios. Y entonces, estaba en la misma situación. Mi hermana ya trabajaba y mi madre se iba a la iglesia. Eran como las 6 o 6:30. Yo me bañaba en el segundo piso, a lo que mi madre me dijo que dejaba unas quesadillas en la mesa para que cene y salsa en el refrigerador para echarles. Bajé al primer piso e intenté encender la luz de la sala, pero apenas iluminaba. Pensé que ese foco ya estaba a punto de quemarse. Volteo para encender la luz de la cocina y, oh sorpresa, no había luz allí. Miré la mesa y me encontré con la misma situación. El plato en medio de la mesa boca abajo y las quesadillas en el suelo, que obviamente no tenía sentido. Uno de mis perros ya había muerto para ese entonces, y Chiquis, la perrita, que me acompañaba, estaba en el pasillo del patio mirando fijamente a la puerta de la cocina. En eso, en tono de broma, le dije: Chiquis, ¿por qué estás en el patio? Ya está oscuro, y deja que se te aparezca algo. En eso quise encender la luz del pasillo, pero era muy tenue. Mi reacción fue de... pues ya me tocó cambiar focos de la casa. Fue al cuarto de mi papá donde tenía focos de repuesto, así que los cambié, pero todo seguía igual, así que creí que ya era un problema general de electricidad. Me dispuse a ver qué otra cosa había para cenar. Me agaché a levantar las quesadillas y cuando me incorporé me di cuenta que el tortillero que hace un momento estaba en medio de la mesa, ahora se encontraba en una de las esquinas. La verdad es que fue muy extraño, pero no sentía miedo. Lo primero que creí es que mi mente estaba jugando conmigo, debido al estrés de la situación o no lo sé. Al pasar como 1 hora llegó mi madre y le conté lo sucedido, e incluso la situación de hace 5 años sobre los platanitos. Al parecer no me creyó, y me dijo que no podía ser, pues era una situación muy extraña. Pero decidimos no darle mucha importancia, y ella me dijo algo. El diablo nunca duerme. De seguro alguien te quiso hacer maldad. Me dijo que le rezara mucho a Dios y decidimos dejarlo así. Pasó el tiempo, unos 2 años aproximadamente. Mis padres construyeron una casita en el municipio de Sibalchén, pues a ellos les gusta mucho la vida tranquila. Era una casa muy pequeña, pues con unos pasos ya llegabas a ciertas áreas. Esa vez viajé con ellos. Mi padre se fue a ver a sus tíos, mi mamá a la iglesia y mi hermana esa vez no fue con nosotros. Por lo que ese día yo estaba solo. Antes de salir mi madre me dijo que se iba con mi tía a la iglesia y que me dejaba unos tamalitos en el plato sobre la mesa. Digo unos, porque lo que sucedió fue interesante. Y la misma situación. Salgo del baño, enciendo la luz de la cocina y no hay energía. Volteo a la mesa y está el plato boca abajo, en medio de la mesa con los tamales en el suelo.
Ya en ese tiempo teníamos celulares, pero resulta que en esos pueblitos la señal no es del todo estable, por lo que decidí tomarle fotos para cuando llegue mi mamá. Al llegar le comenté lo sucedido y le enseñé las fotos de que los tamales estaban en el suelo. Ella en un tono molesto me dijo que eso yo lo había hecho, que ya deje de jugar con la comida y que no le está haciendo bromas, pues tirar la comida es pecado. Yo le insistí que no era así, pues yo tenía hambre y cuando salí del baño, el plato estaba boca abajo y los tamales en el suelo. A lo que ella me dijo: ¿cómo que los tamales? Si yo solamente te dejé uno porque el otro se lo comió tu papá antes de irse. Le respondí que pues ahí habían 2 tamales en la foto y que no sabía qué onda. Me preguntó qué hice con los tamales. Contesté que los tiré a la basura y fuimos a comprobar que ahí estaban. La sorpresa fue que solamente había un tamal, con su envoltura de hoja de plátano, y el otro solamente estaba la envoltura, pero no había ningún tamal. Le recordé a mi madre las situaciones anteriores, de hace años con las quesadillas y los platanitos, pero me dijo que yo estaba loco y que deje de jugar bromas de ese tipo. Yo realmente no le seguí buscando ni indagando más en el asunto, pero estoy consciente que eso no tiene explicación lógica, pues hubiese sido un viento fuerte, las servilletas, los adornos de mi madre, los trapos y todo eso estaría en el suelo, pero siempre estaban en su lugar. Otra opción era que mis perros lo habían tirado, pero ellos no estaban tan grandes como para llegar al centro de la mesa, agarrar el plato y tirarlo, aunque ese hubiese sido el caso. Creo que estás de acuerdo que un perrito no tuviera la delicadeza o destreza de bajar el plato solamente, tirar la comida al suelo y poner el plato boca abajo en medio de la mesa, sin manchar nada más y dejar ahí la comida sin siquiera probarla. La verdad no sé si sean fantasmas, algún espíritu e incluso un alien, pero es una realidad lo que me ha sucedido. En las 3 ocasiones no había energía eléctrica, el plato boca abajo en la mesa y la comida en el suelo. Me gusta pensar que mi mamá puso mal el plato de alguna manera o no lo sé, pues no creo en nada de los fantasmas. Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Y no sé si esta sea una historia que tenga que ver algo con lo sobrenatural, pero esto ocurrido todavía no le puedo encontrar una explicación. ¿Qué tal, especímenes? Si les gustó el video, espero me regalen su siniestro like. Y ya saben que cada semana estaré subiendo material crudo e interesante para contarles. Si tienen alguna historia que quieran compartirme, la pueden escribir en la caja de comentarios o me la pueden mandar por inbox en mi página de Facebook que les dejo abajo en la descripción. También por ahí estaré subiendo mis ilustraciones o dibujos muy enfermos para que al final se los presente por medio de un speed painting. Y sin más que agregar, hasta la próxima.